El telegrama llegó con olor a carbón mojado. El coronel no murió. Respira donde termina el río. Nadie firmó. Solo un sello viejo, mordido por la humedad, con un águila sin cabeza. En 1945, ese nombre había sido tragado por incendios, listas negras y puertos sin luz. Yo lo encontré décadas después, dentro de una Biblia hueca, en la trastienda de un anticuario que nunca encendía la radio. Entre los salmos, un plano dibujado con tinta verdosa, curvas de nivel, una cruz y 3 palabras en alemán que no quise traducir en voz alta. La pista olía a selva y a metal. En el borde del papel había granos de arena roja, como la tierra de Misiones, y una mancha oscura que parecía sangre seca o resina. Al tocarla, el dedo quedó pegajoso, como si el pasado aún sudara. Esa noche, alguien apagó la calle entera. No fue un apagón, fue un silencio diseñado. Y detrás de mi ventana, en la oscuridad, chisporroteó un encendedor, paciente, como un ojo. Si te gustan las historias donde la verdad se esconde bajo capas de barro, papel quemado y nombres borrados, suscríbete ahora para no perderte ninguno de los hallazgos. Dale like si alguna vez imaginaste que la guerra no termina cuando callan los cañones, sino cuando alguien se atreve a abrir una puerta sellada. Y deja un comentario diciendo desde qué país o ciudad estás mirando. Quiero saber desde qué rincón del mundo te llega este eco de 1945. Este relato sigue mi búsqueda del último refugio de un coronel alemán desaparecido, una ruta hecha de archivos adulterados, puertos fluviales y un escondite construido para durar más que la culpa. Cada capítulo abre una capa, la del dinero, la del miedo, la de los testigos que envejecieron con una mentira en la garganta. Entra conmigo. La selva no olvida, solo aprende a callar. La primera coordenada no estaba escrita en números, sino en hábitos. Busca donde el agua se vuelve té. En Posadas, el Paraná corre con un color de infusión vieja cuando llueve en Brasil. Me senté frente al río y repetí el dibujo del plano, como quien memoriza un rostro antes de perderlo. En el archivo provincial, una funcionaria me mostró libros de inmigración con páginas injertadas. Las grapas no coincidían y los apellidos parecían maquillados. Entre Keller y Klein apareció Kohler, tachado a mano y reescrito como Kohler, sin diéresis, sin historia, sin patria. Un exmarino, Anselmo, aceptó hablar a cambio de tabaco negro. Tenía uñas amarillas y una mirada que evitaba las esquinas. Dijo que en el 46 descargaron cajas sin marcas, de madrugada, y que el hombre que supervisaba no miraba a nadie, miraba la salida. Me describió un acento duro, una cicatriz en el mentón y un reloj sin números, solo puntos. No era un turista, murmuró. Era alguien que había aprendido a ser invisible antes de necesitarlo. Cuando dijo «coronel», escupió al suelo, como si la palabra le quemara la lengua. Esa tarde rastreé el anticuario. La trastienda ya no existía. Pared recién pintada, olor a solvente, candado nuevo. En la vereda, una colilla aplastada con una marca rara en el filtro. 3 líneas paralelas, como garras. Volví al hotel y encontré mi maleta abierta. No faltaba nada. Solo habían movido el plano a la mesa, extendido, como una advertencia. Encima dejaron un botón metálico, pesado, con un número. 17. No pertenecía a mi ropa. Llamé a un contacto en Asunción, especialista en rutas de fuga. Me respondió con una sola frase. El 17 era un punto de paso. Antes de que pudiera preguntar más, la llamada se cortó con un chasquido limpio, quirúrgico. Esa noche decidí cruzar hacia el interior. Si alguien se tomaba el trabajo de asustarme con orden, significaba que el refugio no era un mito. Era una dirección. Salimos al amanecer rumbo a San Ignacio, donde las piedras jesuíticas guardan el frío como una memoria mineral. Anselmo condujo una camioneta vieja que olía a gasoil y eucalipto. No hablaba, escuchaba el motor,
como si esperara que el sonido delatara una sombra siguiéndonos. En el kilómetro marcado por el plano, el camino de tierra se abría hacia una picada clandestina. Allí, un cartel sin letras colgaba torcido, y debajo alguien había clavado una herradura invertida. «Para que la suerte se derrame», dijo Anselmo, sin humor. Entramos en la selva. El aire tenía espesor de fruta fermentada. Las chicharras gritaban como si discutieran con el sol. A cada 100 metros encontrábamos señales pequeñas. Una cinta azul, un clavo oxidado, una piedra pintada con cal. No eran marcas de senderismo. Eran instrucciones. En una quebrada hallamos una caseta derruida. Dentro, una libreta cubierta de moho conservaba una lista de provisiones: querosén, sal, quinina, cemento. En el margen, una palabra repetida 3 veces. Bet, cama. No era un campamento. Era un hogar improvisado para durar. Seguimos el rastro hasta un claro donde la tierra roja estaba aplastada por ruedas antiguas. Anselmo se agachó y señaló una huella circular. El dibujo de una llanta militar, gruesa, de otra época. «Aquí entraban», dijo. «Y aquí no querían que los vieran salir». Al fondo del claro, una pared de roca parecía natural, pero la vegetación crecía raro, como si alguien la hubiera peinado. Acerqué la mano. Piedra fría. Sí, pero con una línea recta demasiado perfecta. Un umbral disfrazado. Mi garganta se secó con una intuición amarga. Intentamos forzarla. No cedió. Entonces Anselmo recordó el botón 17. Lo presionó contra una hendidura mínima, y algo encajó con un clic casi inaudible. La roca vibró, respiró, y se desplazó unos centímetros, revelando un borde de metal. Del interior salió un olor a aceite viejo y papel encerrado. No era solo humedad, era el perfume de una maquinaria dormida. Miré a Anselmo. Él no quiso entrar primero. «Si ese hombre vive en alguna parte del tiempo», dijo, «vive aquí adentro». El túnel descendía con una inclinación calculada. Las paredes estaban recubiertas de planchas metálicas remachadas, y cada remache parecía colocado por manos metódicas, sin prisa. Encendí mi linterna. El haz reveló números pintados en stencil, borrados a medias, como si la historia intentara lavarse sola. A los 20 metros encontramos un generador cubierto con lona. Anselmo la levantó y el polvo se elevó como harina. La máquina tenía un sello alemán. No era un artefacto de granja. Era equipo transportado con intención, con presupuesto, con complicidad. Más abajo, una puerta de acero mostraba una mirilla cerrada. Al lado, una placa decía «Nur befugte», solo autorizados. El alemán me golpeó como una piedra en la boca. Seco. Definitivo. Empujé. La puerta se abrió con un gemido de bisagras que llevaban años aguardando ese gesto. La sala era estrecha pero organizada. Estanterías, latas, frascos de vidrio, una mesa con instrumentos de escritura. En el centro, un mapa del cono sur con rutas marcadas en rojo. Encima, un círculo dibujado sobre la triple frontera. Debajo, la palabra «Letzte». Encontré una caja de madera. Dentro, carretes de cinta y un grabador portátil. Lo encendí por impulso y el aparato respondió con un zumbido terco. La cinta giró. Una voz masculina, áspera, empezó a hablar en alemán. No entendí todo, pero capté fechas, nombres y un tono. El de alguien que se cree dueño de su propia absolución. En una pared había fotografías pegadas con alfileres. Una mostraba un muelle nocturno. Otra, una casa baja entre árboles gigantes. En la tercera, un hombre de perfil, con cicatriz en el mentón y un reloj sin números. La imagen estaba ligeramente desenfocada, pero la arrogancia era nítida. Anselmo se puso pálido. Señaló una esquina donde colgaba un uniforme envuelto en tela encerada. No era un uniforme completo, solo la guerrera, sin insignias visibles. Al tocarla, sentí el peso de una vida que se había negado a desaparecer.
Revisé un cajón y hallé pasaportes falsos, distintos nombres, la misma foto. En todos, la fecha de nacimiento cambiaba, como si el hombre se reescribiera para burlar al calendario. El último documento llevaba un sello paraguayo. Pensé que estábamos solos. Entonces, escuché un golpe arriba, como una bota contra piedra. Apagué la linterna. En la oscuridad, el refugio dejó de ser un hallazgo y se volvió una trampa. Nos quedamos inmóviles, respirando despacio para no delatar el aire. El ruido se repitió. Metal contra roca. Una manipulación precisa del mecanismo. Alguien conocía la entrada. Anselmo apretó el volante del grabador como si fuera un rosario profano. La puerta de acero se cerró sola con un golpe, como empujada por un resorte. No era casualidad, era un diseño. El coronel, o sus herederos, pensaron en todo, incluso en la teatralidad del encierro. Sentí rabia. La rabia también es una brújula. Buscamos otra salida. En el mapa, una línea punteada se perdía hacia el oeste con una anotación mínima. Aire. Encontramos una rejilla en el suelo, oculta bajo una alfombra de goma. Al levantarla, apareció un conducto estrecho con peldaños. Subimos. El aire cambió. Menos aceite, más tierra húmeda. A la mitad, oímos voces. Español, pero un español tenso, con palabras recortadas. Que no quede rastro, dijo alguien. Nada de fotos, nada de prensa. No hablaban de contrabando. Hablaban de nosotros. Salimos por una trampilla detrás de un mueble empotrado en una segunda sala, más moderna. Había lámparas eléctricas, cajas con etiquetas recientes, incluso botellas de agua mineral. El refugio no era solo una reliquia, era una infraestructura activa. En una mesa había un cuaderno nuevo con una lista de turnos, nombres cortos, iniciales y una palabra repetida como un mantra de disciplina. Guardia. Junto al cuaderno, un sobre con mi apellido escrito a mano. No lo abrí todavía. Me ardían los dedos. Anselmo, en cambio, miraba un rincón donde descansaba una silla de ruedas plegable. Él envejeció, susurró, y esa frase cambió la temperatura de todo. La idea de un coronel anciano, escondido, sostenido por una red, era más inquietante que un fantasma. Abrí el sobre. Dentro había una foto mía en el archivo provincial, tomada desde arriba. Al dorso, una frase en español correcto. La curiosidad también se entierra. No había firma. No hacía falta. Entonces, desde el otro lado de la pared, alguien golpeó 3 veces. Pausa. 2 golpes más. Un código. Respondieron desde arriba con el mismo patrón. La red estaba comunicándose. Y nosotros estábamos en el centro de su respiración. La sala moderna tenía una salida camuflada tras estanterías con conservas. Empujamos con cuidado y encontramos un pasillo que subía hacia un respiradero amplio. La luz que entraba era verdosa, filtrada por hojas. La selva, arriba, seguía fingiendo inocencia. Avanzamos agachados hasta oír agua. Un arroyo subterráneo corría por una canaleta de cemento con un murmullo constante que servía de máscara sonora. Allí entendí el té del mensaje. El agua teñida por la tierra roja, utilizada como cortina para que nada sobresaliera. El pasillo desembocó en una caverna con depósitos. En uno, cajas selladas con cera llevaban un símbolo. 3 líneas paralelas, las mismas del filtro de la colilla. No era un capricho. Era una firma de organización, una marca para que los obedientes reconozcan la carga sin hacer preguntas. Entre las cajas hallé un libro de contabilidad. No tenía títulos, solo números, fechas y nombres de empresas con direcciones reales. Una de ellas era una exportadora de yerba mate. Otra, un aserradero. La red se mezclaba con la economía cotidiana, como veneno diluido. Anselmo señaló un rincón donde había una camilla y frascos médicos. Vi ampollas, jeringas y un tensiómetro.
Si el coronel vivía, vivía asistido. Si había muerto, alguien seguía cuidando el teatro de su supervivencia. Ambas posibilidades eran peligrosas. En una caja pequeña, descubrí placas metálicas con nombres. No eran para tumbas, eran para puertas. Una decía Bibliothèque, otra Cuche, otra Buró. El refugio había tenido vida doméstica. Café hervido, hojas escritas, conversaciones en voz baja. Encontré, por fin, el nombre completo en una tarjeta rígida. Oberst Friedrich Hartmann. El apellido me golpeó con un frío familiar. Hartmann aparecía en un informe aliado sobre desapariciones selectivas. No era un soldado perdido. Era un especialista en borrar gente. Guardé la tarjeta. Fue entonces cuando un disparo rebotó en el cemento. Seco, cercano. Nos tiramos al suelo. Desde la entrada, una linterna barrió el aire, buscando el brillo de nuestros ojos. No corrimos. Nos arrastramos hacia el arroyo, metiendo las manos en el agua oscura. La corriente nos heló los dedos, pero también nos ofreció algo. Un camino. Si el coronel diseñó este laberinto para huir, también podía servirnos para entrar más profundo, donde su secreto respiraba. El arroyo nos llevó a una compuerta. Era una puerta baja, de acero, con una rueda oxidada. La giré con esfuerzo, y el metal protestó como si recordara el idioma de los talleres. Al abrirse, el aire cambió otra vez. Olía a madera vieja y a humo apagado. Entramos en una habitación que parecía un despacho conservado en formol. Había una lámpara con pantalla verde, un cenicero pesado y un escritorio con marcas de cuchilla. Sobre la pared, un retrato sin firma mostraba a un hombre joven con uniforme, mirando a un punto fuera del marco, como si ya estuviera planeando huir. En el escritorio encontré cartas, algunas en alemán, otras en español. Una fechada en 1952 hablaba de nuevos amigos y puertos seguros. Otra, de 1968, mencionaba el peso de los años y la necesidad de silencio. La caligrafía era firme, arrogante, incluso cuando pedía ayuda. Había también un cuaderno con notas sobre plantas locales: lapacho, guatambú, hierba. No era botánica por amor, era manual de supervivencia. En un margen, Hartmann anotó: la selva protege a quien la respeta. Me sorprendió odiarlo y, al mismo tiempo, reconocer su inteligencia. De pronto, escuchamos pasos en el conducto. La persecución se había vuelto metódica. Anselmo buscó un arma y no tenía. Yo solo tenía palabras y pruebas. La desigualdad era obscena. En una gaveta secreta hallé una llave y un cilindro de película fotográfica. Dentro, microfilmes. Los acerqué a la linterna y vi columnas de nombres, fechas, coordenadas. Era un registro de movimientos, tal vez de personas trasladadas, tal vez de mercancías humanas. Me temblaron las muñecas. Anselmo me agarró del brazo, señaló una puerta al fondo, con un letrero mínimo: Raum 17. La cifra del botón, el punto de paso, el corazón. Empujamos, y la puerta se abrió con facilidad indecente, como si esperara nuestra llegada. La sala 17 estaba vacía, salvo por una silla de ruedas y una caja fuerte. Encima de la caja, una etiqueta: para cuando vengan por mí. No decía quién, no decía cuándo. Solo asumía el final como una visita. Detrás de nosotros, la linterna enemiga iluminó el despacho. Una voz dijo: tranquila. Dejen eso. No era un grito. Era la seguridad de quien se sabe dueño del lugar. Y, por primera vez, pensé que Hartmann quizá no era el hombre más peligroso de esta historia. No me giré de inmediato. La voz tenía un acento local, pero con una precisión extraña, como si hubiese estudiado cómo sonar cercano. Levanté las manos, despacio, y vi el cañón de una pistola sostenida por un hombre de camisa clara y botas limpias. Sus ojos eran grises, demasiado fríos para misiones. ¿Quién eres?, pregunté. Él sonrió sin mostrar dientes.
El que mantiene cerrado lo que ustedes quieren abrir, respondió. Señaló la caja fuerte. Eso no les pertenece, ni a ustedes ni a la justicia de ningún país. Anselmo, pálido, murmuró un nombre. Los tres. Entonces entendí la marca de las 3 líneas. No era una pandilla improvisada. Era una hermandad heredada, un fideicomiso del secreto. Custodios del refugio, no por ideología, sino por negocio y por miedo. Intenté negociar con la verdad. Le mostré la tarjeta de Hartmann. Él ni pestañeó. Hartmann fue un activo, dijo, y los activos se administran. Cuando envejecen, se guardan. Cuando mueren, se capitaliza el silencio. Me obligó a dejar los microfilmes sobre el suelo. Luego pateó el cilindro hacia sí, como quien recoge una ficha caída. Su calma era más ofensiva que cualquier insulto. Era la calma del que ha ganado muchas veces sin ser visto. En ese instante, un crujido arriba, en el conducto, rompió el guión. Se oyó una tos seca, anciana, seguida de un susurro en alemán. Genug. Basta. El hombre de botas se tensó. Por primera vez, el guardián tuvo miedo. La trampilla del techo se abrió apenas y una mano temblorosa apareció. Luego un rostro arrugado, con cicatriz en el mentón. El reloj sin números brilló en la muñeca huesuda. Hartmann estaba vivo, o algo de él seguía caminando. Sus ojos, sin embargo, eran de alguien que ya había cruzado demasiadas fronteras internas. Miró al guardián y dijo una frase en español. Perfecta. Se acabó la tutela. El guardián tragó saliva. Hartmann bajó con dificultad, apoyándose en la silla de ruedas como si fuera un bastón. Su presencia llenó la sala 17, no por fuerza física, sino por la densidad de su pasado. Me miró a mí. No vi arrepentimiento, vi cálculo. Viniste por una historia, dijo. Yo construí una arquitectura para que nunca tuviera narrador. Y entonces señaló la caja fuerte, como si fuera un altar, y añadió, ábrela. La combinación estaba escrita en la parte inferior del retrato del despacho, oculta bajo el marco. Hartmann lo sabía. También sabía que yo lo descubriría. Esa fue la humillación final. Su refugio seguía dirigiendo incluso a sus intrusos. Giré la rueda. La caja fuerte se abrió con un suspiro pesado. Dentro había 3 cosas: un cuaderno encuadernado en cuero, un paquete de cartas selladas y una medalla sin cinta. La medalla tenía un número grabado, 17, el mismo que me habían dejado en el hotel. Hartmann señaló el cuaderno. Ahí está la lista real, dijo. No la de los aliados, no la de los tribunales, la mía. Su voz era baja, pero cada sílaba parecía afilada contra piedra. El guardián se movía inquieto, como si ese objeto pudiera condenarlo también. Abrí el cuaderno y vi nombres, sí, pero también destinos, lugares, coordenadas y notas sobre pagos, favores, chantajes. Era un mapa de corrupción transnacional antes de que esa palabra se pusiera de moda. Hartmann no solo huyó, diseñó un sistema para comprar el olvido. ¿Por qué guardarlo?, pregunté. Hartmann rió, una risa breve que se rompió en tos. Porque el poder no es matar, dijo. Es decidir qué se sabe y qué se pierde. Luego me miró con una ternura falsa. Tú eres útil, si sabes elegir. El guardián levantó el arma, pero no apuntó a mí. Apuntó a Hartmann. Nos prometiste que esto moría contigo, dijo. Hartmann lo observó como se mira a un empleado que ha confundido su lugar. Yo prometí continuidad, corrigió. No obediencia ciega. Anselmo, temblando, agarró el paquete de cartas. En el frente decía, para entregar si caigo. Había direcciones en 3 países. Entendí el seguro de vida. Hartmann había sembrado su venganza por correo, como semillas en sobres. La tensión se volvió un hilo. Y el hilo se cortó cuando Hartmann, con una rapidez inesperada, empujó la silla contra el guardián. Lo desequilibró.
y dejó caer el arma al agua del arroyo cercano. El guardián gritó. Hartman no. Hartman solo respiró, como quien completa un procedimiento. Ahora, me dijo, sal y cuenta. Pero recuerda, cada verdad tiene su precio. Tomé el cuaderno. La selva, arriba, seguía cantando como si nada. Y sin embargo, el mundo acababa de recuperar un nombre que llevaba 80 años escondido. Salimos por la misma boca de piedra, pero la selva ya no parecía un paisaje. Era un archivo vivo, lleno de testigos mudos. Anselmo no hablaba. Caminaba como quien carga un féretro invisible. Yo llevaba el cuaderno pegado al pecho, sintiendo que el papel pesaba más que cualquier arma. En la ruta de regreso, pensé en Hartman, no como un monstruo de museo, sino como un ingeniero del silencio. Su último refugio no era solo cemento bajo tierra, era la red de personas que aprendieron a ganar con la desaparición ajena. El guardián, las empresas, los sellos, las páginas injertadas. Todo era refugio. Cuando por fin vi el Paraná, con su color de té, entendí el verdadero final. No se trata de encontrar al coronel, sino de decidir qué hacemos con lo encontrado. Si publico, enciendo incendios. Si callo, me vuelvo parte del túnel. Por eso te lo cuento aquí, y por eso necesito tu voz en los comentarios. Dime desde qué país o ciudad me escuchas, y si crees que el mundo merece saberlo todo, aunque la verdad muerda.